Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy rebosante de emoción y sé que ustedes también lo estarán, porque hoy tenemos una noticia que está haciendo que las redes sociales echen humo y que la industria del entretenimiento turco vibre con una intensidad pocas veces vista. Prepárense porque lo que vamos a desvelar hoy no es un simple rumor, es una revelación que tiene el potencial de marcar un antes y un después en la vida de una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Si han leído bien por el título y por la expectación que se ha generado, hoy vamos a hablar de la inminente boda de Hande Erçel. Agárrense bien porque la cuenta atrás podría haber comenzado. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de información y especulaciones, les hago un recordatorio vital: si aún no forman parte de nuestra comunidad, están a un clic de distancia de no perderse ninguna primicia, análisis en profundidad y exclusivas que les traemos. Denle con todo a ese botón rojo de suscripción, activen la campanita y asegúrense de que las notificaciones estén al máximo. Así nos dan el impulso que necesitamos para seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo y ustedes estarán al día de todo lo que sucede. Ahora sí, sin más dilación, vamos al grano, a la pregunta que todos nos hacemos y que está en boca de todos: ¿quién es el hombre que ha logrado conquistar el corazón de la deslumbrante Hande Erçel y que está a punto de convertirse en su futuro esposo? La respuesta, estado gestándose entre bastidores y alimentada por innumerables pistas, parece apuntar con una fuerza arrolladora a un nombre: Hakan Sabancı. Para quienes no lo conozcan, Hakan no es un rostro desconocido en los círculos de la élite turca. Es un empresario exitoso, heredero de una de las familias más influyentes y acaudaladas de Turquía, un imperio que abarca desde el transporte marítimo hasta el turismo y la energía. Su nombre es sinónimo de poder, discreción y buen gusto. La relación entre Hande y Hakan ha sido, hasta hace muy poco, un ejercicio de sutileza y elegancia. Han optado por una discreción que contrasta con la habitual ostentación de otras parejas del mundo del espectáculo. Sin embargo, la discreción no ha sido sinónimo de ausencia. Hemos sido testigos de sus apariciones conjuntas en eventos de alta sociedad, de fugaces pero significativas escapadas juntos, y de una presencia mutua en sus respectivas vidas que para los observadores más atentos ha sido más que suficiente para confirmar la profundidad de sus sentimientos. Las redes sociales, ese termómetro infalible de las relaciones modernas, han sido testigos de sutiles gestos de apoyo, me gusta estratégicos y, en ocasiones, apariciones fotográficas conjuntas que, aunque breves, han sido analizadas hasta el último píxel. Y la verdad es que visualmente forman una pareja de ensueño. La carisma y el estrellato de Hande, combinados con la solidez y la presencia de Hakan, crean una sinergia que trasciende la pantalla y las portadas de revistas. Lo que realmente distingue esta unión potencial de muchas otras en el firmamento de las celebridades es precisamente esa elegancia y el perfil bajo que han mantenido. Lejos de los escándalos mediáticos y las apariciones públicas constantes, Hande y Hakan han sabido proteger su espacio íntimo. Esta actitud, si bien alimenta la intriga y la curiosidad de sus seguidores y de la prensa, también habla de una madurez y de una seriedad en su compromiso. Cada foto juntos se convierte en una pieza clave de un rompecabezas que, para muchos, ya tiene una imagen clara: la de una pareja sólida que camina hacia el altar. Y es que, seamos honestos, Hande Erçel no es solo una actriz, es un fenómeno cultural. Su vida personal, como la de cualquier figura de su calibre, es objeto de un interés que va más allá del mero cotilleo, es una extensión de la fascinación que su talento y su personalidad generan. Al recordar relaciones pasadas de Hande que indudablemente han sido objeto de intensos escrutinios públicos, la conexión con Hakan Sabancı parece tener un matiz diferente. Hay una sensación palpable de estabilidad, de un amor que se ha construido sobre cimientos más firmes y menos volátiles. El hecho de que Hakan no pertenezca directamente al mundo del entretenimiento podría ser un factor clave. Su trayectoria en el mundo de los negocios le otorga una perspectiva diferente de la fama y la exposición pública, permitiéndole comprender las exigencias de la carrera de Hande sin verse necesariamente envuelto en su vorágine. Esto podría significar para Hande la oportunidad de encontrar un refugio de calma y apoyo incondicional, un equilibrio perfecto entre el brillo de los escenarios y la serenidad de un hogar. Un amor que se nutre del respeto mutuo y de la admiración genuina, libre de las presiones y el escrutinio constante que a menudo acompañan a las parejas de Hollywood o del Star System turco. Las especulaciones sobre un posible compromiso se intensificaron significativamente hace unos meses, cuando una oleada de rumores, provenientes de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, sacudieron los medios turcos.
Se habló de una ceremonia de compromiso íntima, un evento privado rodeado únicamente por los círculos más cercanos de Ande y Hakan. Aunque, como era de esperar, ni Ande ni Hakan han dado una confirmación oficial de estos rumores, la discreción que ha caracterizado su relación ha dotado a estas filtraciones de una credibilidad particular. En el mundo del espectáculo, la ausencia de negación explícita a menudo se interpreta como una forma de confirmación tácita. Y considerando la elegancia y el estilo que siempre han definido a Ander Zel, una boda que siga esta misma línea, sofisticada y cuidada hasta el último detalle, sería, para muchos, la culminación lógica y esperada de su historia de amor. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos con la misma urgencia, ¿cuándo podría tener lugar esta esperada boda? La respuesta a esta incógnita es tan esquiva como la confirmación oficial, pero los indicios apuntan a que el momento podría estar más cerca de lo que imaginamos. Si los rumores de compromiso son ciertos, es razonable pensar que la boda no se hará esperar en exceso. Las familias de ambos, figuras prominentes y respetadas en la sociedad turca, sin duda desearán celebrar esta unión con la magnificencia que merece. Podemos imaginar una celebración que combine la intimidad de un evento familiar selecto con la pompa de una recepción para la alta sociedad turca e internacional. Una ceremonia que cautive miradas, un despliegue mediático cuidadosamente orquestado, donde cada detalle, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados, será objeto de atención. Más allá de los rumores y las especulaciones sobre la boda, es imposible ignorar la química palpable que irradia Ande y Hakan en las pocas ocasiones en que se les ha visto juntos en público. La forma en que se miran, la complicidad en sus sonrisas, la naturalidad con la que comparten momentos, todo ello grita una conexión profunda y sincera. No es la típica relación superficial que a menudo vemos en el mundo del espectáculo. Se les percibe auténticos, cómodos en su mutua compañía, y esa seguridad que proyectan es, para muchos, la señal definitiva de que su amor está destinado a perdurar. Y cuando una relación alcanza este nivel de madurez y conexión, el siguiente paso natural, como una boda, se siente no solo esperado, sino también merecido. Asimismo, es crucial considerar el momento vital de Ander Zel. Tras haber conquistado el panorama actoral turco, haber alcanzado el éxito internacional y haberse consolidado como un ícono de moda y estilo, es natural que una figura de su talla busque también un ancla en su vida personal. El matrimonio con Hakan Sabank podría representar precisamente esa estabilidad anhelada, ese pilar de apoyo incondicional que le permita seguir evolucionando, tanto en su carrera como en su desarrollo personal. Es la búsqueda de un equilibrio entre la vorágine de la fama y la serenidad de una vida compartida. Por otro lado, es importante destacar que, si bien Hakan Sabank no es una figura pública en el sentido estricto de la palabra, su entorno familiar y su propia trayectoria profesional le confieren una comprensión única de lo que implica la exposición pública y la exigencia del éxito. Su involucramiento en el imperio familiar, con sus extensos negocios, le permite comprender las dinámicas de una vida de alto perfil, pero desde una perspectiva diferente a la de Ande. Esta complementariedad, esta capacidad de entenderse desde ángulos distintos pero convergentes, puede ser una de las claves fundamentales para construir una relación duradera y exitosa. Hemos sido testigos de las diferentes etapas de la vida pública de Ander Zel, y cada una de sus relaciones ha aportado, sin duda, lecciones y crecimiento. Pero con Hakan, la sensación es diferente. Hay una certeza, una convicción de que ha encontrado a alguien con quien puede edificar un futuro sólido, un compañero de vida que comparte sus valores y su visión del mundo. Y para sus millones de seguidores, que la han acompañado en cada paso de su exitosa carrera, verla feliz y construir un futuro junto a la persona que ama es motivo de alegría genuina y de gran expectación. Su felicidad es en gran medida la felicidad de quienes la admiran. Para recapitular y dejarlo meridianamente claro, la gran pregunta sobre quién será el futuro esposo de Ander Zel tiene una respuesta que resuena con cada vez más fuerza: Hakan Sabank. Los persistentes rumores de un compromiso íntimo, combinados con la elegancia discreta con la que han manejado su relación, sugieren que estamos ante un momento decisivo y que la boda podría estar a la vuelta de la esquina. Su química es innegable, su compatibilidad aparente y la imagen que proyectan juntos es la de una pareja hecha para triunfar, tanto en el ámbito personal como, quizás, en futuras colaboraciones que trasciendan lo puramente sentimental. Y hasta aquí nuestro extenso recorrido por este fascinante capítulo de la vida de Ander Zel. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta dosis de noticias exclusivas y de este análisis en profundidad.
La vida de las celebridades, especialmente cuando involucra a figuras tan carismáticas como Ande, siempre nos proporciona material abundante para la conversación y la reflexión. Ahora, y esto es lo más importante, me encantaría escuchar su voz. ¿Qué opinan ustedes sobre la inminente boda de Ander Zel y Hakan Saban? ¿Creen que son la pareja perfecta? ¿Ya se imaginan cómo podría ser esa celebración tan esperada? Dejen volar su imaginación y compartan todas sus ideas y comentarios aquí abajo. Su participación activa es lo que da vida a este canal, y lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles la información que les apasiona. Y antes de que se despidan, un pequeño pero importantísimo gesto: si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante, si les ha hecho sonreír o reflexionar, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su like es una señal poderosa que nos indica que vamos por buen camino y que el contenido que les ofrecemos es de su agrado. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Ander Zel, con quienes quieran que se enteren de esta noticia de última hora. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Es completamente gratuito y nos ayudan enormemente a seguir creciendo y a traerles más y mejor contenido. Muchísimas gracias por dedicarme este tiempo y por acompañarme en esta emocionante noticia. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias frescas, más análisis cautivadores y sobre todo más entretenimiento que les dejará sin aliento. Un abrazo enorme y hasta la próxima aventura informativa. Adiós.